29 de mayo de 1453. Un cañonazo sacude el aire y las palomas se dispersan sobre las cúpulas de Constantinopla. Luego otro y otro. El cielo se cubre de humo negro. El suelo tiembla bajo los pies de los soldados que corren por las murallas. El aire huele a pólvora, a madera quemada, a sangre fresca. Las murallas que resistieron 1000 años de asedios están abiertas. Por las calles corren hombres que ya no defienden nada, solo huyen. Y en algún lugar entre el caos, un emperador se quita la capa púrpura, desenvaina su espada, se lanza contra la marea de soldados otomanos. Los cronistas griegos del siglo XV recogieron una tradición. Las últimas palabras de Constantino XI fueron estas: «La ciudad ha caído y yo sigo con vida». Nadie volvió a verlo. Su cuerpo nunca fue identificado. La cita tal vez tampoco. Ese día no cayó solo una ciudad. Cayó el último fragmento del Imperio Romano de Oriente. Una civilización que había sobrevivido más de 1000 años después de la caída de Roma. Y el imperio que la destruyó no era una superpotencia milenaria. El estado que plantó su bandera sobre Santa Sofía apenas existía 200 años antes. Era un grupo de pastores nómadas desplazados por los mongoles, sin territorio fijo, sin ejército formal, sin una sola ciudad amurallada. ¿Cómo un pueblo así logra derribar los muros de Constantinopla? Esa es solo la primera pregunta, porque el Imperio Otomano no terminó en 1453. Terminó en 1922, 623 años, desde la Edad Media hasta la era de los automóviles, la radio y los aviones. Y sus consecuencias no son historia antigua. Las fronteras que trazó, los conflictos que dejó abiertos, las tensiones religiosas que encendió, son las noticias de esta semana. Esta es la historia de cómo un clan de refugiados construyó un imperio, uno de los más poderosos, más duraderos y más contradictorios que el mundo haya conocido. Para entender el origen del Imperio Otomano, hay que viajar a la Anatolia del siglo XIII. Un paisaje devastado. Los ejércitos mongoles de Gengis Khan habían arrasado todo a su paso, desde Asia Central hasta las puertas del Mediterráneo. Ciudades enteras fueron reducidas a cenizas. Poblaciones completas huyeron hacia el oeste, buscando cualquier lugar donde los mongoles aún no hubieran llegado. Entre esos refugiados había una pequeña tribu turcomana. No eran los más numerosos, ni los más ricos, ni los más conocidos. Eran uno más entre docenas de clanes. Todos competían por las tierras de frontera entre el debilitado Imperio Bizantino y el Sultanato Selyúcida. Su líder se llamaba Ertuğrul, y su hijo, un hombre que la historia recuerda como Osman, estaba a punto de cambiar todo. Convertiría esa tribu sin nombre en algo que ningún otro clan logró. El cronista otomano Aşık Paşazade registró una leyenda fundacional que los otomanos contarían durante siglos. Según la historia, Osman pasó una noche en la casa de un derviche, un hombre santo del Islam, y tuvo un sueño. Vio una luna que se elevaba desde el pecho del derviche y entraba en el suyo propio. De su cuerpo brotaba un árbol inmenso. Crecía y crecía hasta que sus ramas cubrían montañas, mares y continentes. Los ríos del mundo nacían de sus raíces. Las ciudades prosperaban bajo su sombra. ¿Fue un sueño real? Probablemente no. Es el tipo de mito que los imperios construyen después, cuando necesitan justificar su existencia con algo más grande que la ambición de un hombre. Pero lo que importa no es si Osman realmente soñó ese sueño. Lo que importa es que sus descendientes lo creyeron y actuaron como si fuera una profecía. Osman fundó un beylik, un principado pequeño, alrededor del año 1299 en el noroeste de Anatolia. No tenía un ejército profesional, no tenía una burocracia. Lo que tenía era una posición estratégica. Estaba en la frontera directa con Bizancio, un imperio cristiano que se desmoronaba desde adentro, y tenía una ideología poderosa, la tradición de los Gazi, guerreros de frontera dedicados a expandir el territorio del Islam.
Cada victoria era un acto de fe. Cada nuevo territorio era tierra reclamada para Dios. Esa combinación los separó de las otras tribus: ubicación, oportunidad y un motor ideológico que convertía la guerra en deber sagrado. Mientras otros clanes peleaban entre sí por valles y pastizales, los otomanos miraban hacia el oeste, hacia las ciudades bizantinas, hacia Constantinopla. Pero para conquistar un imperio, necesitaban algo que ningún reino de la región había construido antes. Necesitaban una máquina militar sin precedentes, y la construyeron de la forma más improbable y más perturbadora que se pueda imaginar. Se llamaba el sistema Devshirme. En turco, la palabra significa recolección. En la práctica significaba algo mucho más oscuro. Cada cierto número de años, funcionarios otomanos viajaban a las aldeas cristianas del imperio, en los Balcanes, en Grecia, en Armenia, en Serbia. Seleccionaban niños de entre 8 y 15 años. Los arrancaban de sus familias, los convertían al Islam, los entrenaban durante años en escuelas especializadas y los transformaban en las dos cosas que el imperio más necesitaba: administradores obedientes y soldados letales. Los que mostraban aptitud intelectual entraban en la administración imperial. Podían llegar a ser gobernadores de provincias, embajadores, incluso grandes visires, el cargo más poderoso después del sultán. Los que mostraban aptitud física se convertían en genízaros. Los genízaros eran la infantería de élite del Imperio Otomano, una fuerza permanente, profesional y disciplinada. En una época en que los ejércitos europeos dependían de nobles feudales y soldados temporales, los genízaros no tenían familias, no tenían propiedades, no tenían lealtad a ningún clan, ninguna provincia, ninguna etnia. Su única lealtad era al sultán. Piénsalo un momento. El imperio islámico más poderoso del mundo estaba siendo dirigido, en gran parte, por hombres nacidos cristianos. El gran visir, la mano derecha del sultán, era con frecuencia un hombre nacido cristiano. De niño, había rezado en una iglesia en los Balcanes. El ejército que aterrorizaba a Europa estaba compuesto por los hijos de Europa. Era, en el sentido más literal, un califato islámico administrado por hombres de origen cristiano. El caso más famoso es el de Ibrahim Pasha. Nacido en una familia griega ortodoxa, fue tomado por el sistema Devshirme siendo niño. Creció dentro del palacio imperial. Se convirtió en el amigo más cercano del sultán Solimán el Magnífico. Y en 1523, Solimán lo nombró gran visir, el segundo hombre más poderoso del imperio. Un griego cristiano de nacimiento, gobernando el corazón del mundo islámico. La historia de Ibrahim no terminó bien. 13 años después de su nombramiento, Solimán ordenó su ejecución. Las intrigas del palacio, alimentadas en parte por Roxelana, la esposa favorita del sultán, sellaron su destino. Murió solo, lejos de la gloria que había alcanzado, pero durante más de una década, un hombre arrancado de su pueblo como niño, dirigió un imperio. Controlaba la política exterior, las campañas militares y la administración de 3 continentes. El Devshirme fue una crueldad. Fue también, hay que decirlo, un sistema de movilidad social sin paralelo en su época. En la Europa feudal, un campesino moría campesino. En el Imperio Otomano, el hijo de un pastor cristiano podía gobernar provincias más grandes que muchos reinos europeos. Esa paradoja definió a los otomanos durante siglos. Un imperio construido sobre el talento robado de los pueblos que conquistaba, y con esa máquina humana a su servicio, estaban listos para el acto que cambiaría la historia del mundo. Mehmed II tenía 21 años. Decidió hacer lo que ningún comandante había logrado en 1000 años: tomar Constantinopla. La ciudad era una fortaleza viviente. Estaba rodeada por agua en 3 lados. Sus murallas terrestres, las famosas murallas teodosianas, eran un sistema triple de defensas, un foso.
una muralla exterior y una muralla interior de hasta 12 metros de alto y 5 de espesor. 22 asedios habían fracasado contra esas paredes desde su construcción en el siglo V. Árabes, búlgaros, rusos, otros turcos, todos habían intentado. Todos habían fallado. Mehmed estudió cada uno de esos fracasos y llegó a una conclusión. Las murallas no iban a caer con métodos convencionales. Necesitaba algo que nunca se había usado a esa escala. Contrató a un ingeniero húngaro llamado Orbán para construir los cañones más grandes que el mundo hubiera visto. El más famoso, la Gran Bombarda, medía más de 8 metros de largo. Disparaba proyectiles de piedra de entre 270 y 400 kilos. Algunos tan grandes como un hombre. Se necesitaban 60 bueyes y 200 hombres solo para transportarlo. Y cuando disparaba, el sonido se escuchaba a kilómetros de distancia. El 7 de abril de 1453, los cañones comenzaron a golpear las murallas. Pero las murallas resistieron más de lo esperado. Los defensores, liderados por Constantino XI, eran apenas 7.000 hombres. Enfrentaban un ejército otomano de entre 60.000 y 80.000 soldados. Reparaban de noche lo que los cañones destruían de día. Los genoveses, bajo el mando de Giovanni Giustiniani, luchaban con una ferocidad que sorprendió a los propios otomanos. Una cadena masiva cruzaba el Cuerno de Oro, bloqueando el acceso de la flota otomana al puerto. Entonces Mehmed hizo algo que parecía imposible. Ordenó transportar decenas de barcos por tierra, sobre troncos engrasados, cruzando la colina detrás de Gálata. Los depositó directamente dentro del Cuerno de Oro, al otro lado de la cadena. En una sola noche, la defensa naval de Constantinopla quedó anulada. El final llegó en la madrugada del 29 de mayo. El médico veneciano Niccolò Barbaro estaba dentro de la ciudad. Mantuvo un diario durante todo el asedio y registró el momento decisivo. Alguien dejó abierta una pequeña puerta llamada la Quercoporta. Era una entrada secundaria, casi olvidada, en el tramo norte de las murallas. Por ella entraron los primeros soldados otomanos. Cuando los defensores se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. El pánico se extendió como fuego. Las líneas se rompieron. Giustiniani cayó herido y fue evacuado. Y con él se fue la última esperanza organizada de resistencia. Constantino XI murió luchando, según la tradición, como un soldado más entre sus hombres. Su cuerpo nunca fue encontrado. Mehmed entró a la ciudad esa misma tarde. Cabalgó directamente hacia Santa Sofía, la catedral más grande de la cristiandad, construida 900 años antes por Justiniano. Desmontó, tomó un puñado de tierra y se la echó sobre la cabeza, una señal de humildad ante Dios. Luego ordenó que Santa Sofía se convirtiera en mezquita. Tenía 21 años. Aquí hay algo que rara vez se dice. La caída de Constantinopla no fue solo un evento militar. Fue también, en parte, un problema presupuestario. El Imperio Bizantino de 1453 era un fantasma de lo que había sido. Su territorio se había reducido básicamente a la ciudad misma y unos pocos fragmentos alrededor. No tenía dinero para mantener las murallas, ni para pagar un ejército suficiente, ni para comprar las armas que necesitaba. La última gran muralla de Roma no cayó solo ante los cañones de Mehmed. Cayó porque nadie tenía los fondos para defenderla adecuadamente. La caída de Roma, la verdadera y definitiva caída de Roma, fue, en parte, un problema de presupuesto. Con Constantinopla bajo su control, Mehmed se ganó el nombre de Fatih, el conquistador. Convirtió la ciudad en la nueva capital del imperio, Estambul, la ciudad donde Oriente y Occidente se encontraban bajo una sola bandera. La conquista de Constantinopla transformó a los otomanos de una potencia regional en un imperio de alcance global. Pero fue el siguiente medio siglo lo que los convirtió en una civilización. En 1517, el sultán Selim primero marchó hacia el sur.
conquistó el sultanato mameluco, que controlaba Egipto y Siria, y, crucialmente, las ciudades sagradas de la Meca y Medina. Con esa victoria, Selim no solo duplicó el tamaño del imperio, reclamó algo que ningún sultán otomano había tenido antes: el título de califa del Islam, el protector de los lugares más sagrados de la fe musulmana. Desde ese momento, el sultán otomano no era solo un rey. Era, para millones de musulmanes, la autoridad religiosa suprema sobre la tierra. Selim reinó solo 8 años. 8 años de una ambición tan absoluta que consumió todo a su alrededor. Marchaba con una velocidad que dejaba exhausta a su propia caballería. Dormía pocas horas. Cada hora sin conquista le parecía una hora perdida. El costo humano de esa ambición fue enorme, tanto para sus enemigos como para los que lo rodeaban. Pero el imperio que dejó a su hijo era irreconocible. Nada quedaba del beylik de pastores que Osmán había fundado 2 siglos antes. Ese hijo era Solimán, y la historia lo recuerda con un título que se ganó por completo: el Magnífico. Bajo Solimán, el imperio otomano alcanzó su extensión máxima, más de 5 millones de kilómetros cuadrados, desde las puertas de Viena hasta el Golfo Pérsico, desde Argelia hasta el Cáucaso. 3 continentes: Europa, Asia y África. Una población de entre 25 y 30 millones de personas, comparable a Francia y España combinadas en esa época. Pero lo que hacía único a Solimán no era solo el territorio. Era la manera en que gobernaba. Reformó el sistema legal del imperio de forma tan profunda que le dieron otro nombre. Los propios otomanos lo llamaban Kanuni, el legislador. Codificó leyes sobre impuestos, sobre la propiedad de la tierra, sobre los derechos de los no musulmanes. Bajo su reinado, el arquitecto Mimar Sinan construyó cientos de mezquitas, puentes y acueductos. Muchos todavía están en pie. Era una edad dorada en el sentido más completo de la palabra, y Solimán lo sabía. En una carta al rey Francisco I de Francia, Solimán se presentaba con una lista de títulos. La lista ocupaba más espacio que el mensaje mismo. Sultán de sultanes, soberano de soberanos, dispensador de coronas a los monarcas de la superficie de la tierra, sombra de Dios sobre la tierra, sultán y emperador del Mar Blanco y el Mar Negro, de Rumelia y Anatolia, de Persia, Damasco, Alepo, El Cairo. La lista continuaba. No era simple vanidad. Era una declaración de poder que Francisco, desde su modesta corte en París, no podía igualar. Hay otro efecto de la dominación otomana que rara vez se cuenta, uno que cambió la historia para siempre. Los otomanos controlaban las rutas comerciales entre Europa y Asia. La seda, las especias, todo lo que venía del este. Encarecieron el comercio hasta un punto insostenible para las potencias europeas. Portugal, España, Inglaterra y Holanda necesitaban alternativas. Necesitaban encontrar nuevas rutas hacia Asia. Y esa desesperación los lanzó al océano. Cristóbal Colón no cruzó el Atlántico solo porque fuera un visionario. Lo cruzó, en parte, porque las rutas controladas por los otomanos encarecían el comercio. No fue la única causa, pero fue una de las más importantes. El Imperio Otomano, sin saberlo y sin proponérselo, provocó el descubrimiento europeo de América. Uno de los eventos más transformadores de la historia humana fue un efecto secundario. Una consecuencia no buscada de la política comercial otomana. Solimán murió en 1566, durante el sitio de Sigetvar, en lo que hoy es Hungría. Tenía 71 años. Sus comandantes ocultaron la información. Estaban aterrados de que la noticia desmoralizara al ejército en plena campaña. Durante 48 días, el cuerpo del sultán fue vestido con sus ropas imperiales. Lo sentaron en su trono de campaña. Lo presentaron ante las tropas como si aún viviera. Las órdenes se emitían en su nombre. Los generales se inclinaban ante un cadáver. El imperio más grande del mundo islámico, gobernado durante semanas por un muerto.
Fue, tal vez sin quererlo, la metáfora perfecta de lo que vendría después. Casi siempre ocurre lo mismo. El momento en que un imperio deja de crecer es el momento en que empieza a morir. Y para los otomanos, ese momento tiene una fecha precisa: el 12 de septiembre de 1683. Imaginemos la escena. Frente a las murallas de Viena, el ejército otomano lleva 2 meses acampado. Las trincheras se extienden en todas direcciones. Los túneles de mina avanzan bajo los cimientos de la ciudad. Dentro, los vieneses se mueren de hambre. La caída parece cuestión de días. El gran visir Kara Mustafa ya saborea la victoria, la conquista que ni Solimán logró 150 años antes. Sería el hombre que por fin tomó Viena. Su nombre quedaría junto al de Mehmed el Conquistador. Entonces, en la madrugada de ese 12 de septiembre, algo cambia. Sobre las colinas al noroeste de la ciudad, aparece un ejército de coalición. Kara Mustafa no lo esperaba tan pronto. Soldados polacos, austriacos, alemanes, bávaros. Al frente, el rey polaco Jan Sobieski. Lidera la carga de caballería más grande de la historia registrada. 18,000 jinetes bajando por la ladera del Kahlenberg como una avalancha de acero. Las líneas otomanas se quiebran. El campamento cae. En cuestión de horas, el sueño de Viena se convierte en pesadilla. Era la segunda vez que los otomanos intentaban tomar Viena. La primera había sido en 1529, cuando Solimán tuvo que retirarse ante el invierno. Pero esta segunda derrota fue diferente. No fue un contratiempo temporal. Fue el fin de una era. Kara Mustafa no regresó victorioso a Estambul. Regresó derrotado y humillado. Y el 25 de diciembre de ese mismo año, en Belgrado, recibió la orden del sultán, la ejecución. Murió solo, en una habitación fría, lejos de la gloria que había perseguido. Quiso ser el nuevo Mehmed. Terminó como una nota al pie de la peor derrota del imperio. Después de 1683, todo fue retroceso. Los otomanos perdieron Hungría, perdieron territorios en los Balcanes, perdieron el control del Mar Negro. Las potencias europeas dejaron de temerlos. Austria, Rusia, Francia, Gran Bretaña empezaron a repartirse sus territorios, como quien reparte un pastel. En 1853, el zar Nicolás I de Rusia pronunció una frase que se convertiría en el epitafio más cruel de la historia. Refiriéndose al Imperio Otomano, dijo: «Tenemos entre las manos un hombre enfermo, un hombre gravemente enfermo. El hombre enfermo de Europa». Así fue como el mundo empezó a llamar al imperio que una vez hizo temblar a 3 continentes. Y el diagnóstico era preciso. Para el siglo XIX, el imperio era un cuerpo en descomposición. El ejército genízaro se había convertido en una casta privilegiada, corrupta e ingobernable. La fuerza más disciplinada del mundo ahora resistía cualquier reforma. La burocracia estaba paralizada. Las provincias se rebelaban una tras otra. Grecia en 1821, Egipto, Serbia, Bulgaria. Los sultanes intentaban modernizar, pero cada reforma llegaba demasiado tarde y encontraba demasiada resistencia. El imperio entró en la Primera Guerra Mundial del lado de Alemania y Austria-Hungría. Fue su último error. Cuando la guerra terminó en 1918, el imperio estaba ocupado, dividido y sentenciado. Y entonces llegó el final. Y el final fue casi silencioso. El 17 de noviembre de 1922, un hombre de 61 años abordó un buque de guerra británico en el puerto de Estambul. Se llamaba Mehmed VI. Era el 36º y último sultán del Imperio Otomano. No hubo ceremonia, no hubo discurso, no hubo resistencia. Simplemente subió al barco con un pequeño grupo de sirvientes y unas cuantas maletas, y se fue. Un imperio de 600 años cabía, al final, en el equipaje de un hombre. Piénsalo. En 1453,
Un sultán llamado Mehmed entró a Constantinopla a caballo. Tenía 21 años. Había hecho lo que ningún comandante logró en un milenio. En 1922, otro sultán llamado Mehmed salió de la misma ciudad en un barco británico. Tenía 61 años. Era el último hombre de una dinastía de más de 6 siglos. Uno entró como conquistador. El otro salió como refugiado. Y entre esos dos Mehmed hay 623 años de historia. Entre la entrada y la salida, entre la conquista y la huida, 623 años que moldearon las fronteras del mundo moderno, que determinaron qué religión domina dónde, que trazaron las líneas de conflicto que todavía recorren el Medio Oriente, los Balcanes y el norte de África. El Imperio Otomano no es historia antigua, es el borrador sobre el que está escrito el mapa de hoy.